¿Te gustaría ser millonario? Opulencia de la cual tú dices, wow, ¿puedo yo ganarme $1 millón en menos de un año? Te van a decir, estás loco, que te fumaste, sigues soñando. Oblígate a tener éxito. Lo que haces por ti se va contigo a la tumba, pero lo que haces por los demás prevalece para siempre. Es que me encanta que digas eso. Quebraste 4 veces. 4 veces, sí, 4 veces. Si tú quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Debería ser mandatorio en las escuelas educación financiera, la importancia que tiene saber entender cómo manejarte con el dinero. Te toma la misma energía y el mismo enfoque soñar en pequeñito que soñar en grande. Esto a mí me cambió la vida y yo te voy a decir por qué. Cara a Cara con Rodner es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Y por Seminole Hard Rock Hotel and Casino Hollywood. Descubre tu ritmo. ¿Te gustaría ser millonario? Respóndeme en los comentarios si te gustaría ser millonario. Bienvenido a este nuevo Cara a Cara con Rodner, el podcast, porque hoy te tengo una pregunta importante. ¿Tú crees que si tú te lo propusieras este año, pudieras alcanzar tener $1 millón acumulados de ingresos? Si tú crees que es imposible, hoy te voy a decir que sí es posible. Tú sabes que el propósito de mi podcast es inspirarte a que tú luches por tus sueños, a que superes los obstáculos, a que te traces metas. Y hoy tengo un invitado muy especial. Tengo una persona que es el ejemplo vivo de que los sueños se hacen realidad. Como se dice en inglés, tengo a un self-made millionaire, un millonario que se hizo a cuenta propia. Y no es que haya estudiado en Harvard, ni que venga de una familia poderosa, ni nada, sino es simplemente un ser humano que se trazó un propósito en su vida y lo alcanzó en tiempo récord en los Estados Unidos. Y les quiero presentar a Joel Sardiña. Amado Rodner, gracias por la invitación. Qué placer, qué privilegio estar en este podcast. Me encanta la oportunidad que me estás dando de poder compartir con tu audiencia. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Joel, porque yo quería compartir tu historia con mi comunidad, porque muchas veces la gente aquí me dice, Rodner, gracias a tu podcast estoy luchando por mi sueño, pero yo creo que el sueño de mucha gente es ser millonario. Y tú tienes escasamente 40 años, llegaste a este país hace 13 años. ¿Y hace cuánto te convertiste en millonario desde que llegaste a este país? Hace aproximadamente 5 años. 5 años. O sea que en 7 años, o en tiempo récord, diría yo, pasaste de tener 3 y 4 trabajos a convertirte en una persona que genera más de $1 millón, no anuales, mensuales. Yo gané mi primer $1 millón a los 33 años, pero no era millonario, porque cuando ese primer $1 millón tú lo ganas de tu negocio, pero al mismo tiempo entra y se va y tú no lo ves en la cuenta, es como decir, no es tuyo. Exactamente. ¿Sabes? Pero cuando aprendes y conectas y entiendes precisamente lo que es generar abundancia, porque te vas convirtiendo internamente dentro de ti en esa persona que ya rompe esos techos mentales, que ya ve $1 millón como algo que puede ser algo normal en la vida de cualquier persona, que dejas de verlo como un imposible. Yo creo que yo nunca lo hubiese obtenido, ni nunca me hubiese convertido en una persona que hubiese tenido esos resultados si primero no lo hubiese alcanzado en mi mente. Yo entendí que había códigos de riqueza o de abundancia para los cuales nosotros los hispanos, los latinos, no nos enseñan, y que si tú no lo creas primero en tu mente, jamás y nunca lo vas a crear en tu bolsillo. Wow, o sea que, y eso ya les voy a explicar, no se apresuren, ya les voy a explicar cómo Joel se convirtió en millonario y les voy a explicar su metodología para hacerlo, porque además, antes de que continuemos, ¿tú crees que cualquier persona tiene la posibilidad de convertirse en millonario? Cualquier persona. Independientemente de sus estudios, de sus raíces, de dónde vino, de dónde nació, en este país, quiero decir. El mejor ejemplo entonces sería yo. Yo no tengo un título universitario. Lo que para muchas personas es venir desde abajo, en mi caso sería venir desde 5 pisos más abajo. Entonces, esa parte en la que las historias que nos contamos nos van alejando de precisamente conseguir ese resultado. Porque nosotros mismos, yo siempre lo digo, yo soy un apasionado de la transformación y hablo mucho de herencia cultural. Por herencia cultural aprendida, a nosotros los latinos nos enseñaron que era algo muy difícil o imposible. Y para variar,
nuestro entorno y contexto se encargó de validarlo. Ujú. Cuando tú le preguntas a cualquier persona de tu entorno o tu contexto, ¿puedo yo ganarme $1.000.000 en menos de un año? Te van a decir, estás loco, que te fumaste, sigues soñando. O sea, te van a dar todas las razones por las cuales no lo vas a lograr, pero no eres consciente que todas esas razones muestran los límites de esas personas, Y no los no los tuyos. tuyos. O sea que la pobreza comienza por una actitud mental pobre, Total, de escasez. total. De decir, no puedo, es imposible, no lo voy a lograr. Y si rompemos todas esas creencias, todos esos paradigmas, que como bien dices tú, nos han impuesto de que la única manera de hacer dinero es trabajar y trabajar duro y no tener descanso, eso no es así. La vida ha demostrado que eso está muy alejado de la realidad, pero el mayor paradigma que establecemos nosotros los hispanos en nuestra mente son techos mentales, que están tan arraigados, yo diría tan inquistados en nuestra mente, que muchas veces es como nadar contra corriente, es como remar en contra de la corriente. ¿Por qué? Porque tú puedes desearlo, tú puedes quererlo, tú puedes incluso proponértelo. Y ahí tienes a tu favor, vamos a ponerlo, de un 100% tienes el 5%. Es el deseo, es las ganas, Ya. es la intención. Pero tienes el 95% en tu contra, que es tu entorno y tu contexto. Es todas las personas que te rodean que no lo son, que no lo han logrado y que te van a dar todas las razones por lo cual no lo puedes lograr. Es la historia de mi vida. O sea, Y ahí quiero ir. esa parte en la cual todo el mundo me decía que era imposible que yo podría ser millonario. Y ahí quiero ir porque, evidentemente, por el acento, si no se han dado cuenta, Joel es cubano, naciste y te criaste en Cuba. Em, pero tú tienes una historia, ya les voy a contar cómo se hizo millonario, no se desesperen. Y les voy a explicar cómo ustedes también se pueden hacer millonarios. Pero tú vienes de un país, bueno, de la escasez absoluta, sin ninguna formación, pero a ti te pasó algo increíble, que tu gran sueño era mudarte a este país en búsqueda de esa bonanza económica y de ese sueño que tú tanto anhelabas, y tú trabajaste durísimo ahorrando para poder venir a este país y te estafan y te roban ese dinero. Cuéntame cómo fue esa historia para Mira, ti. primero, desde niño, ¿sabes? Y creo que es la historia del 99% de los cubanos. Nosotros, cuando tú naces en Cuba, yo lo digo, es como que naces con un handicap, porque en lo que otros países de Latinoamérica, al menos tienes acceso a poder conseguir comida Ujú. o cosas básicas. En Cuba era prácticamente imposible, aunque tuvieras el deseo y las ganas, porque no lo había. Sí, naces con una discapacidad porque tienes una carencia De todo, inherente, o sea, te pertenece. de todo, o sea, es que no hay nada. Ya, Es que no hay de nada. En mi momento, cuando yo era un niño o adolescente, no había de nada. Lo triste es que la actualidad es muy similar. ya, Pero en mi momento, cuando yo era un niño o adolescente, lo común era comer una vez al día. 2 veces al día era un súper lujo, ya. porque no había comida. Aunque tú quisieras, y por más que mi mamá no paraba de trabajar y era, o sea, y le voy a agradecer la vida entera por haber siempre buscado el cómo sí, llevar un plato de comida a la mesa, y cómo sí, y mi padrastro y mi papá, que en paz descanse también, siempre buscaron la forma, pero por más que lo intentaban, no había. Yo no vivía con mi papá, yo vivía con mi mamá y mi padrastro, Ujú. y muchas veces, o sea, tenía hambre, me picaba las tripas y no había comida. Esa parte de la que Que es increíble. tengo hambre y no hay comida. Pero eso también puede ser una manera de convertirse en combustible de que yo quiero salir de esto. ¿Desde qué edad empiezas tú a trabajar y desde qué edad empiezas tú a ahorrar para venirte a los Estados Unidos? Ya va, ¿quieres tomar un café? Me encantaría. Ya es mi café 5 gotas, café especial de El Salvador. Me encantaría. Café 5 gotas. Si lo quieres probar, ustedes vayan a 5gotas.com Me encanta. y yo me voy a servir un poco. Bueno, Qué rico huele. bueno, es que el olor es maravilloso. Ya saben, si lo quieren probar, vayan a 5gotas.com, que es especial. ¿Desde qué empiezas a ahorrar? ¿Desde qué empiezas a trabajar? Bueno, yo desde que soy niño me encontré un denominador común en mi entorno y en mi contexto, y era que era como si todas las personas que me rodearan viviesen en una sala de espera de la vida, en el algún día. Algún día va a haber comida, porque era la pregunta. ¿Tienes hambre? ¿Te pica las tripas? Y bueno, ¿y la comida? Ujú. Y no hay comida. Y era ese sentimiento y deseo ardiente de cambiar una realidad que era carente, que era, yo le llamo de miseria a la más abyecta, que no creo que ningún ser humano merezca vivir. Y hoy por hoy yo cuento esta historia desde haberla contado tantas veces. Es como que ya aprendí a soltar el dolor que me ocasionaba recordarla y contarla. Pero en mis inicios, cuando
me hacían la misma pregunta, era como que no podía contenerme porque venían los recuerdos de la dolencia, de las heridas que todavía estaban abiertas. Yo hoy soy consciente que esas heridas ya han sanado y desde muy temprana edad entendí que si yo quería vivir en una realidad diferente, que no fuera la de algún día, porque había muchas personas que repitieron reiteradamente, algún día esto va a cambiar, algún día esto va a ser diferente, algún día vamos a tener, y ese algún día para ellos nunca llegó, se convirtió en ningún día. Entonces, hoy sé que lo supe desde muy temprana edad que si quería vivir una realidad diferente, que no fuera la de algún día que nunca llegaba, tenía que tomar acciones diferentes. Y a los 14 años, al mismo tiempo en que estudiaba, comencé a trabajar como mesero. Tuve la posibilidad. Lo curioso de Cuba es que a pesar de que muchas personas se contaron la historia de tengo un título universitario para que sea alguien en la vida y tuvieron títulos universitarios, para mi adolescencia yo fui testigo y yo vi a ingenieros, médicos, doctores, arquitectos, abogados colgando sus títulos y yendo a trabajar como meseros, porque era la única forma que tenías de precisamente tener acceso a propina, porque el salario que te pagaba el gobierno no te alcanzaba ni para llegar a fin de la semana, no de mes, al fin de la semana, no te alcanzaba lo que te pagaban. Entonces, desde muy temprana edad yo supe que el camino era de qué me servía tener un título, por más que me hubiesen vendido la historia de tengo un título universitario para que sea alguien en la vida, sí, como un título yo podía ver en mi realidad que las personas no le alcanzaban ni para llegar a vivir una semana. O sea que en el fondo el trabajar de mesero a los 14 años te hizo dar cuenta a ti que estudiar una carrera profesional en Cuba para ti iba a ser una pérdida de tiempo. Mis compañeros meseros eran todos graduados. Tuve la dicha de poder comenzar al mismo tiempo que estudiaba gastronomía, comenzar a precisamente trabajar haciendo práctica. En Cuba algo se llamaba práctica, no te pagaban salario, solamente tenías el beneficio de ganar la propina que te pudieras ganar. Sí. Y a veces yo estudiaba por la mañana, trabajaba por la noche, a veces terminaba de trabajar a las 10, 11 de la noche, llegaba a mi casa, no había transporte, era en bicicleta o caminando, muchas veces caminaba el equivalente a 15 kilómetros. Wow. Y corría para llegar a mi casa, llegaba a 1 de la mañana, 2 a veces, de lunes a viernes. Me despertaba a las 5 porque también la escuela era muy lejos, iba en bicicleta o iba en tren. En fin, prácticamente vivía en un estado en el cual no dormía, estaba demasiado, demasiado delgado y los únicos días que tenía para descansar era sábado y domingo, pero era el mejor día para hacer propina. Porque día entre semana yo trabajaba el día entero para ganarme 25 centavos de propina de dólar, 50 centavos. El fin de semana podía ganarme $1 o $2 de propina. Yo trabajaba 22 de las 24 horas del día entero Wow. para ganarme $1 o $2 y así ir ahorrando y ahorrando y ahorrando centavo a centavo porque mi meta era venir a los Estados Unidos. Ya yo entendía y lo tenía claro que si yo quería vivir una realidad diferente que no fuese la día, me tocaba emigrar. Ahí te voy a detener porque quiero compartir esto con la gente que nos está viendo. Em, si tú quieres, has dicho algo importantísimo. Si tú quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Y eso es crucial. Pero tú pasas ahorrando, ¿cuánto dinero ahorraste en esos 7 años para poder venir a los Estados Unidos? A los 21 años yo logré reunir la cantidad de dinero de $7,000. Me cobraban 10,000 para venir acá a los Estados Unidos. ¿Y cómo te Los estafaron? $3,000 vinieron de vender todo lo que tenía. Yo vendía hasta la ropa, o sea, me quedé con la ropa que tenía, el tenedor con el que comía, la taza, con que todo. Pues en Cuba te lo compraban todo. Yo lo vendí todo, 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 todo. No pude vender el apartamentico donde vivía que me había regalado mi mamá porque se hubiese enterado mi mamá y todavía está el nombre, ella no podía. Vendí todo lo que tenía, todo. Y así pude completar la cantidad de dinero suficiente para pagarle ese lanchero que me iba a traer a los Estados Unidos. ¿Y cómo te estafó ese lanchero? Es que cuando tú vives en un estado de carencia, de necesidad, también ineludiblemente, por entorno y por contexto, inconscientemente, sin desearlo, te vuelves un ignorante. Mm. Y yo era un ignorante que vi un objeto brillante, me pusieron delante un objeto brillante que brillaba mucho, ¿sabes? Y yo me encandilé con ese objeto brillante porque ese ranchero fue en ese momento a Cuba, rentó un auto que era el más auto de rentacar, se la dio de una persona que precisamente era, o sea, parecía el Salvador, que venía a salvar a todos los que tuvieran el dinero para ser salvados. Y a pesar de que tenía referencia de que no debía hacerlo, me encandiló el brillo del objeto brillante y me engatusó totalmente y le terminé dando, hasta yo me dije mismo, ok, sí, yo le voy a dar el dinero cuando ya yo vaya que está la lancha ahí y me dio toda la vuelta y terminé dándole el dinero porque supuestamente Los $10,000 enteros. los $10,000 enteros nos terminaron llevando al lugar donde precisamente nos iba a retirar la lancha y ahí estuvimos 3 días esperando.
Y nunca llegó. y nunca llegó. Y cuando ya llega una llamada de que otra de las personas que también habían pagado, pero la diferencia de esa persona era que se lo había pagado un familiar aquí en los Estados Unidos. Ya. Para mí significaba en ese momento mi vida entera, ¿sabes? Era el esfuerzo, el sacrificio y el todo lo que tenía. O sea, eso fue todo lo que tenía. De ahí para allá, la ropa que me quedaba. No tenía nada, ni un cubierto para comer, nada, todo. Asumo que eso te quebró el espíritu, ¿no? Fíjate que en el momento yo no quería reconocer lo que estaba pasando, porque cuando llaman y dicen, llaman habían varias personas Ujú. y le dicen, oye, vete para la casa que esto es una estafa, se desaparecieron, no contestan y ya fuimos al lugar que nos dijeron que estaban ahí y todo es mentira, es una estafa. Salte esa persona en un grupo y dice, no, esto es una estafa, esto no van a venir y se va otro y se va otro y yo, no, van a venir, no se vayan, no se vayan. Era como el no querer reconocer lo que estaba pasando porque para mí era no me llevaron el dinero, me llevaron mi vida entera. No me estafaron mi dinero, me estafaron mi vida entera. O sea, cuando yo me di cuenta que no me habían llevado mi dinero, no me habían llevado mis ilusiones, mis sueños, no, sino que me habían llevado mi vida entera, en ese momento fue como, ¿qué sentido tiene seguir viviendo? Y fue como prepararlo todo, porque lo preparé todo para suicidarme. Para mí no tenía sentido seguir viviendo porque cuando por mi mente pasaba todo lo que yo había tenido que atravesar, todo lo que habían sido esos 7 años que habían sido un calvario, un sin vivir, ¿sabes? Y solo recordaba lo que había tenido que pasar para ahorrar ese dinero, era como, ¿qué sentido tiene seguir viviendo? ¿Sabes? Fue como, no me interesa seguir viviendo, ya hasta aquí llegué. Y me propuse todo lo que, o sea, en mi mente solo habían ideas de cómo me iba a quitar la vida. Wow. ¿Qué te hizo cambiar de parecer? No, nada me hizo cambiar de parecer. No me quité la vida porque mi mamá llegó justo a punto para impedirlo. Si mi mamá no hubiese llegado justo antes de que yo lo hiciera, y lo curioso es que ella no debió haber estado ahí en ese momento, pero llegó y tocó la puerta del departamento donde yo vivía que no había nada. O sea, y la tocó tan duro, tan duro, tan duro, tan duro, tan duro, tan duro, que fue como que un despertar y vengo y le abro la puerta y cuando ella entra y ve, eh, yo tenía algunas cositas que había logrado con mis ahorros comprar. Era un departamentico que estaba mínimamente amueblado y con las cosas básicas que podía tener cualquier persona, ¿sabes? Y cuando ella entra y ve que no hay nada, fue como, y ve el escenario de lo que estaba a punto de pasar, fue como que un shock fuerte y emocional y no se me olvida nunca que la reacción de ella fue como que hacerme reaccionar y después de salir de ese shock emocional ella me hizo realmente darme cuenta de cosas que yo no estaba viendo, porque para mí ese era mi día. Y ese día entiendo yo que volví a nacer, porque ella llegó justo en el momento que yo me iba a cortar la vida. O sea, me trajo al mundo 2 veces, cuando me parió y cuando impidió que me quitara la vida. ¿Qué aprendiste de eso? ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana a una altura extraordinaria es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. A esa tan corta edad. El aprendizaje fue monumental. Primero, no se me va a olvidar nunca sus palabras. Nunca, nunca. Ella me dijo, lo que te estafaron es dinero. El dinero va y viene. Y si tú te lo propones, tú puedes volver a recuperar ese dinero de la misma manera en que ya lo hiciste una vez porque ya sabes cómo hacerlo. Y me dijo algo que no se me va a olvidar nunca y la vida se ha encargado de demostrármelo. Me dijo, eso que te estafaron no representa nada de lo que tú eres capaz de alcanzar y de lograr. Y te vas a dar cuenta en algún momento en tu vida cómo eso que hoy significa mucho para ti, llegará el momento en que no signifique nada. Dicho y hecho, hoy es una propina de un supermercado, ¿sabes? Tal cual. Y Si, entonces, si te puedo preguntar, y no tienes por qué contestarme, hoy por hoy, al año, ¿cuánto facturas? arriba de los 15 millones de dólares a día de hoy. Por eso es que hoy por hoy, $10,000 dentro del macro de lo que hoy por hoy ganas es algo micro. Tu mamá tenía toda la razón. Pero quiero entender cómo logras finalmente salir de Cuba y llegar a los Estados Unidos que ya tenías. ¿Cómo lo lograste? Ok, puedo volver a empezar de cero.
pero fue como si un renacer dentro de mí. Fue como ese día, fue como que murió ese Joel derrotista, ese Joel que directamente se dio cuenta que había tenido que atravesar y que pasar por algo para que le sirviese de escalón para seguir subiendo como un aprendizaje. Aprendí muchísimo de ese momento. Volví a trabajar pero muy duro. Pero ya era en un modo en el cual encasillado, no miraba por otro lugar que no fuera ahorrar para irme, ahorrar para irme, ahorrar para irme, ahorrar para irme. Porque antes de la primera vez, si bien ahorraba, siendo un adolescente me daba algunos gustos, Claro. compartía de vez en cuando con los amigos. Esta vez ya me cerré, no hacía nada más que ahorrar para irme. Y me tomó 2 años más reunir la cantidad de dinero para pagar una visa y irme a Ecuador, que fue donde pude salir de Cuba en ese momento. Y cuando yo llegué a Ecuador fue como lo mismo. Ecuador, y le voy a estar eternamente agradecido porque para mí fue el país que me ayudó a romper techos mentales. Cuando tú vives en un estado de sitio donde tu única realidad desde que naciste y de todo lo que has visto es un estado de carencia y de necesidad y lo que te han contado de otros lugares, pero tú no lo has visto. Una cosa es lo que te puedan decir o que te puedan contar y otra cosa es que tú lo veas, ¿sabes? Yo te puedo decir ahora mismo, cualquiera puede ser millonario, pero todo el mundo tiene que vivir su proceso. Claro, ¿Sabes? pero quiero entender qué fue lo que cambió en ti una vez que llegas a Ecuador. ¿Cómo cambias, cómo rompes ese techo que te tenía El primer techo que yo rompí, ni tan limitado? Porque estoy viendo que tú siempre has sido una persona que ha tenido objetivos claros como ese de irte. Hay gente que no lo tiene. totalmente. Hay gente que se queda en conformismo y dice, esto me tocó, esto es, aquí soy. Yo soy así, nadie me va a cambiar. Ajá. La historia que te cuentas, la historia que termina convirtiéndose en realidad. Lo que ocurrió fue que cuando yo llegué a Ecuador y conecto con una realidad diferente a lo que había visto en mi vida entera, en el que veía carros modernos, iba a un supermercado y había de todo. Ujú. Empezabas, si bien había lugares de la ciudad que había mucha pobreza o escasez, Ujú. habían otros en los que había mucha opulencia. Entonces pude empezar a ver contrastes diferentes a lo que hasta ese momento yo conocía. Y desde ahí empecé a cuestionarme muchas cosas en mi vida. Desde ahí empecé a cuestionarme sobre todo muchas cosas de mi aprendizaje, de la historia que yo me contaba, mucho de lo que acabas de decir ahora mismo. Porque yo en algún momento de mi vida era una persona derrotista en la que yo soy así, yo no voy a ser nadie en la vida porque me vendieron la historia, sino tengo un título universitario para que seas alguien en la vida. Es la historia que nos venden a todos. Entonces yo me decía a mí mismo, yo no pude ir a la universidad, yo no tengo un título universitario, yo no voy a ser nadie en la vida. Entonces tuve que romper con todos esos techos que me mantenían, digo yo, enjaulado o encasillado en una identidad que no me permitía avanzar. Llegar a Ecuador fue romper el primer techo de conectar con que había un mundo diferente, a pesar, y yo decía esto, bueno, a mí me vendieron la historia de que Ecuador es un país del tercer mundo. ¿En qué país vivía yo? En el décimo mundo. O sea, fue como que, Ya, así me explico, ¿verdad? ya. Llegar a Ecuador y decir, bueno, si esto es el tercer mundo, wow. Y también más aliciente para venir al primero. Y también fue como que una catapulta para venir a primero. Y en Ecuador comienzo a emprender y a trabajar duro, que era lo que sabía, y empieza a irme bien. Después, ¿En qué trabajabas? inicialmente comencé trabajando haciendo trámites para cubanos, ayudando a cubanos que querían salir desde Cuba y, o sea, mostrándole todas las gestiones que podían hacer Ya. para salir desde Cuba y llegar como un gestor. Trabajé como asociado con un abogado, ayudándole en ese tipo de gestiones. Eso me permitió ganar algo de dinero que me permitió ahorrar para después, conjuntamente con un amigo, poner un pequeño negocio que fue una tienda de ropa en Ecuador, que pudimos ir escalando y escalando y escalando. Y realmente ese negocio me permitió conocer por primera vez en mi vida lo que era que grandes cantidades de dinero pasaran por mis manos en Ecuador. ¿Qué ocurre? Que el que estaba de presidente en ese momento era Rafael Correa, empieza a poner o adoptar una política tipo comunista, tipo lo mismo de donde yo había salido, de lo que yo estaba viviendo, y fue como el entender que algo estaba diciéndome, llegaste a un ciclo en este país. Yo llegué a vivir muy bien en Ecuador, muy bien en Ecuador, y realmente a tener de todo en Ecuador, pero fue como decir, hay algo más. Había algo dentro de mí que me decía, tú puedes y tú das para más. Porque si algo he aprendido y lo vine a conocer en Ecuador, es muy fácil acomodarte y entrar en una zona de confort en la cual el conformismo no te permite ni ver más ni crecer más. Y yo lo vi en Ecuador porque yo llegué a vivir incluso en la misma calle
donde vivía el vicepresidente en ese momento del Ecuador, que después fue el presidente Lenín Moreno, que para yo llegar a donde yo vivía tenía que pasar por la seguridad de él. Súper seguro, tenía un carro último modelo en Ecuador que me lo compré cash, fue mi primer carro cash que me pude comprar, y todo eso me permitió ese negocio. Pero ¿de qué me servía todo eso si me sentía, porque fuimos muy indiscriminados en Ecuador, los cubanos por los ecuatorianos? O sea, llegó un momento en que por más que tuvieses, eras muy mal visto, porque trataban muy mal a los cubanos, y fue como sentirte que eras un inmigrante en un lugar donde no te querían, Ya. ¿sabes? Y dije, yo no tengo necesidad de esto, como que había cumplido un ciclo, lo entendí, y decidí, conjuntamente con mi socio en ese momento, vender el negocio, y reconecté con la idea de venir para acá, para los Estados Unidos. En el fondo, como bien lo dices, todos son aprendizajes. Y lo que tú estás diciendo, yo quiero que ustedes se lleven esto. Tú te has podido cruzar de brazos y quedarte viviendo en esa casa en Ecuador y vivir así el resto de tu vida. Y sí, te hubiera ido bien, pero no te hubieras convertido en el multimillonario que eres hoy si no te vienes para acá. ¿Cuándo llegaste acá a los Estados Unidos? Eso fue una historia y un proceso en el cual por poco no llegó, ¿Por porque estuve a punto de perder la vida entre la frontera de Guatemala y México. O qué sea, te pasó? fue bien duro, bien difícil. Empieza una oleada de que empiezan a salir todos los cubanos, empiezan a salir todos los cubanos, y yo empiezo a ver que se empiezan a ir por este mismo sentimiento de indiscriminación en Ecuador. Era como que era difícil para un cubano ya estar en Ecuador en ese momento por el racismo que había de los ecuatorianos, y era algo, se creó una fricción, y empiezan a irse, y yo tenía todos los requisitos, todos, desde cuentas con grandes cantidades en el banco hasta autos, los requisitos básicos que pedían en la Embajada de México para que te diera la visa y ir como turista a México. Ya. Y voy a la embajada, y producto de la manera en la que se hizo la aplicación, me niegan la visa. No me dan la visa para México. Entonces, al no darme la visa para México, la otra opción era Guatemala. Para Guatemala sí me la dieron, porque evidentemente me la dieron. Y llegué a Guatemala en avión, y le pago a un coyote para que me atravesase desde Guatemala. Yo tenía dos opciones. Una, entregarme en Tapachula, creo que había un centro de donde recibían a los inmigrantes, y ahí tú podías aplicar para un parol que te lo podían dar en 15, 20 días, y eso te permitía ya salir, atravesar México legalmente y llegar a los Estados Unidos. Podías incluso volar desde Tapachula, frontera sur de Guatemala, y hasta la frontera norte, y después cruzar la frontera con Estados Unidos y pedir asilo político. Entonces, el trámite que eso conllevaba era que tenías que estar preso los 15 del mes, el tiempo que subía. Entonces, como yo sí tenía el dinero en ese momento para poderle pagar a un coyote, me vendieron la historia de que podía, pagando ese dinero, en tan solo 3, 4 días, me iban a atravesar de la frontera. De hecho, desde la ciudad de Guatemala, que fue donde yo llegué, de ahí me llevaban a la frontera norte de Guatemala, sur de México. Ahí iba a estar unas horas, me cruzaban, y ya me vendieron la historia muy bonita. Una historia hermosa, bonita, que no terminó siendo así. Que en el fondo, si me lo permites, te volvió a pasar. Me volvió a pasar. Con la diferencia de que esta vez no me estafaron, pero lo que sentí fue aún peor. Porque la primera vez me estafaron, pero Si nadie llegó. la segunda llegó, estaba seguro. La segunda vez sí di el dinero, y llegó un punto de la travesía en que yo dije, prefiero quédate con el dinero, pero llévame a un lugar seguro, ¿sabes? Porque es una historia larga, ¿sabes? Te la puedo ir contando, te la podría contar, pero es muy larga. Pero sí fue muy difícil, porque uno de los momentos de la historia, yo me encontré por muchas horas en un compartimiento secreto de un camión, en posición fetal prácticamente, donde el metal del camión, del sol que daba, Te quemaba. me quemaba, no había aire, o sea, sentí un momento. De hecho, una de las personas que venía conmigo se desmaya por asfixia, y yo pensé que lo mismo me iba a pasar. Entonces, desde el aliento que me quedaba al ver aquello, empiezo a darle duro al compartimento, y dar duro, hasta que el chofer que iba manejando el camión se detuviese y nos sacase de ahí, porque ya no había oxígeno, ya estábamos prácticamente por asfixia, y era, ¿sabes? Fue muy difícil esa parte, fue muy difícil una parte en la que nos bajan del camión para atravesar un punto de concentración, en la que nos hacen, supuestamente iban a bordear el punto de concentración porque tenía rayos X y podían escanear el camión, y un taxi nos monta, y cuando íbamos en ese taxi bordeando, eso fue en México, en la parte sur de México, bordeando lo que era el punto de concentración, ponen otro punto de control, y el taxista como que le da miedo, porque con nosotros, en las 3 personas, venía un hindú que no hablaba español,
y él sabía que si nos hacían preguntas, eso iba allá, ahí mismo se iban a dar cuenta y nos iban a deportar. Y él para y nos dice, mira, crucen por aquí, por este lugar. Era como un lleno de mata, como un bosque. Es un matorral. Es un matorral y yo voy a dar la vuelta y lo recojo del otro lado, vayan recto, recto. Y cuando empezamos a cruzar, hay como una bajada y subida así. Y yo intento cruzar y caigo, era como un pantano lleno de estiércol de vacas. Y caigo hasta aquí, hasta aquí. Pude aguantarme era como una enredadera de matas y eso fue lo que me ayudó a salir. Pero cuando salgo, hasta aquí estaba de estiércol de vaca completamente. Ya te imaginarás, la única ropa que llevaba estaba... Y después tuve que atravesar vacas y vacas y vacas y vacas y vacas hasta que llego al otro lugar. Después cuando él me ve como me ve todo lleno de estiércol, no me quería montar en el auto. ¿Qué te puedo decir? O sea, fue como una historia que no terminó ahí. Fueron muchas más Pues me cosas. imagino, pero lo que más me sorprende de esto es que estás vivo de milagro. Yo creo que Dios es bueno contigo. Te voy a explicar algo. ¿Tú sabes cuánta gente ha fallecido en esos camiones que transportan ilegales en la frontera? Sé que Tuviste muchas, mucha suerte. sé que muchas, yo creo que lo que me mantuvo, y lo digo siempre, yo lo cuento en mi segundo libro, Un Millón al Año en hace años, yo hablo cuento parte de esa historia, ¿eh? Ahí cuento la historia completa. Yo hoy soy consciente que lo que me mantuvo eh, vivo y lo que me hizo al final prevalecer fue que en todo momento en mi mente, por más difíciles que fueron esos momentos, nunca dudé ni por un segundo que iba a llegar a los Estados Unidos. Creo que eso fue lo que marcó toda la diferencia. Así, yo empecé a ver cada una de esas cosas difíciles como me decía a mí mismo, ya falta una menos, ya falta una menos. O sea, ya era como que estaba era tanto, y decía que no caí en esa parte, Dios mío, ¿qué más me puede suceder? Porque ya me había sucedido todo, sino que ya falta una menos, y ya falta una menos. Y fueron pruebas difíciles, fueron pruebas muy difíciles. La última me puso a decir, casi que a decirme a mí mismo, Dios mío, ¿qué más me puede pasar? Porque fue justo antes de llegar a la frontera de Estados Unidos, justo, ya en la parte final, que esa parte se suponía que iba a ser muy diferente. Y yo no sabía que en las carreteras de México habían tantos retenes del ejército en ese momento, la Policía Federal. Entiendo que en la actualidad eso cambió porque cambiaron los sistemas de policía y demás. Y en el último, el chofer, que era otro chofer, otro camión, baja a todas las personas, todos los que veníamos en la caja de atrás, que se suponía que ya era llegando una parte que era desierto, que teníamos que atravesar. Iba a haber le llamamos, como le llaman los mexicanos, una troca o una camioneta que nos iba a retirar a todos y nos iba a llevar junto con el camión de nuevo en lo que él atravesaba un retén de seguridad. Y éramos yo y como 40 y tantos más centroamericanos que venían, que no se suponía que debían estar ahí. Y él lo hizo y le dio, o sea, fue como escondido del hermano que es el dueño del negocio de los coyotes. Se escondió y metió más personas para ganar más dinero y eso fue lo que dañó prácticamente la operación. Y bueno, esa persona, como ya yo no tenía ropa, la ropa que tenía era un chorcito que tenía una chancleta de esta de que metes los dedos y una camisa vieja. Así terminé de hacer la travesía y lo que ocurrió fue que ahí era un desierto y se suponía que como a 1 kilómetro estaba la troca esperando, la troca que nunca llegó. Y los demás centroamericanos empiezan a correr, las demás personas que estaban conmigo empiezan a correr, eran todos de Centroamérica, empiezan a correr y a correr y a correr y a correr, y yo me empiezo a quedar atrás en el medio de la noche en el desierto, y yo le decía, por favor, espérenme, espérenme. Y de la adrenalina del momento yo empiezo a correr y a correr y a correr y a correr, cayéndole atrás a ellos para no quedarme solo, porque me hubiese quedado perdido ahí, y se suponía que uno de ellos era el que sabía dónde teníamos que llegar, y yo estaba medio kilómetro atrás y gritaba. Ese momento fue difícil porque era como decir, wow, me voy a quedar aquí tirado en este desierto. Me voy a morir solo en este desierto. Tal cual, y lloraba y lloraba y le decía, por favor, espérenme. Pero llorando, o sea, a lágrimas tendidas. Ya ahí sí me quebré que no podía. Era como que, wow. Y yo sentía pinchitos en los pies. Era como que Claro, pero la adrenalina no te dejaba. picaditas y seguía corriendo y corriendo y eran picaditas y picaditas y picaditas. Y así fueron como 5 kilómetros corriendo y cada vez corría más duro y lo alcanzaba. Llegó un momento que una de las chancletas se me rompe y seguí corriendo descalzo. Y yo, o sea, era ese sentimiento por o lo hago o me muero. Y seguía hasta que llegó un momento que lo logré alcanzar y cuando lo logré alcanzar prácticamente llegamos al lugar. Cuando yo miro para mis pies, yo creo que todas las espinas de ese desierto estaban en mis pies. O sea, era todo sangrando, todos los pies llenos de espinas, todos los pies completamente llenos de espinas. Después se me inflamaron, o sea,
con un corta uña me recuerdo sacándome todos los que estaban afuera, pero fue... Es que es insólito lo que te tocó vivir, el espíritu de supervivencia. Pero lo que yo me llevo de esto era que tu deseo por estar aquí en este país, en los Estados Unidos, eso habla del poder de la mente. Como dicen aquí, mind over body, o sea, la mente sobre el cuerpo. Te voy a decir algo, y yo en ese momento no lo sabía porque ni siquiera entendía nada que tuviese que ver con leyes universales, como por ejemplo la ley de la atracción. Yo te puedo decir a ti que yo llegué a los Estados Unidos gracias a que en mi mente en todo momento yo me visualicé viviendo en los Estados Unidos. Yo me visualicé en los Estados Unidos sin tener un punto de comparación alguno, Sin haber nunca estado. teniendo todo lo que tengo. O sea, sin ni siquiera tener un punto de comparación, ni uno, ni el más mínimo, yo me visualicé, yo soñaba, y se lo digo a todas las personas que están viendo este podcast, te toma la misma energía y el mismo enfoque soñar en pequeñito que soñar en grande, ¿sabes? Que te agradezco tanto, tanto que digas eso, porque si tú lo visualizas, lo logras. Hay una persona que yo escucho que se llama Joe Dispenza, Uno de mis mentores de vidas. que él dice que con tu mente tú puedes construir tu futuro. Y en el momento en que tú con tu mente, tu cuerpo experimenta lo que tú me estás contando, experimenta la sensación de tu futuro, tú lo estás construyendo en el presente, aunque no esté materializado aún. Y si suena un poco loco lo que les estoy diciendo, este es el mejor ejemplo. Te voy a decir El algo. señor se veía viviendo acá, estando aquí, millonario, con avión, con yate, con todo. Ya tú en tu mente lo habías construido. Ahora estabas caminando hacia ese futuro que ya tú lo tenías claro en tu mente. Lo difícil de esto es, y yo hoy lo entiendo, y es algo con lo que creo que van a conectar todas las personas que están viendo este podcast, lo difícil de esto es creer y soñar en grande por una razón muy simple. Porque a todos nos enseñaron diferente. ¿Qué nos enseñaron a nosotros en nuestra cultura? Si no lo ves, no lo creas. O hasta que no lo veas, no lo creas. Y yo era la persona más incrédula del mundo. Y yo era esa persona que hoy soy consciente, hoy lo entiendo. Yo lo digo con mucho amor, lo digo con mucho respeto. Cuando tú lo llegas a entender, lo comprendes, lo aprendes, entiendes cómo funcionan las leyes universales, que te guste o no te guste, existen. Puede que no te guste, puede que te quieras seguir quedando en esa identidad. Si no lo veo, no lo creo. A mí, hasta que yo no lo vea, yo no lo voy a creer. Y te vas a quedar la vida entera sin ver nada. Claro. Porque es al revés a lo que nos enseñaron. Si no lo crees en tu mente, no lo vas a creer en tu realidad. Porque todo lo que hoy existe, dígase el auto que hoy manejas, lo que hoy disfrutas en tu casa, este micrófono, tu teléfono, esta mesa, existen porque alguien se atrevió a creer que podía crearlo. Claro. Antes vivíamos en un punto de caverna en el cual no había nada. Ya. Y todo lo que existe es porque alguien se atrevió a creerlo primero. Entonces empecé a confrontarme mi identidad entera. Y yo lo digo, mencionaste para mí a uno de mis mentores de vida, Joe Dispenza. A mí su libro Deja de ser tú me cambió la vida por una razón muy simple. Porque en todo este proceso en el que todos nosotros los latinos, los hispanos, construimos nuestra identidad, te lo mencionaba hace un ratico, esa identidad viene cargada de mucha carencia, de muchas necesidades, de un estado de resiliencia en el que nos acostumbramos tanto a que nos vaya mal. Nos hemos acostumbrado tanto a que tiene que ser difícil, que incluso pudiendo crearlo desde la mente y pudiendo hacerlo muy fácil, tú lo haces difícil porque tienes el deseo, tienes las ganas, tienes la intención, soñaste, pero en automático en tu mente te encuentras tú mismo con todas las contraintenciones destruyendo eso que soñaste, porque vivimos en el mundo físico. Y ¿sabes qué entendí yo en mi persona? Y hoy sé que no solamente eres mi persona, lo puedo encontrar en tantas personas como he conocido, que inconscientemente nos volvemos adictos a ser quienes somos. Desarrollamos un estado de adicción a ser quienes somos, en el cual, o sea, lo que predomina o lo que abunda es el yo. Yo soy así, yo no voy a cambiar, a mí me enseñaron así, y te empiezas a contar una cantidad de historias que tu mente se cree, y tu mente le gustan las palabras seductoras, y vives en un mundo de conversaciones en el cual no sales a menos que te des cuenta de que esa adicción que tienes, como lo hice yo me di cuenta que
convertirme en una persona adictiva, ser quien yo era lo que me tenía teniendo los resultados de carencia y de necesidad que yo tenía. Claro. Mira, yo lo que me llevo esto tan lindo que estás compartiendo, es un tesoro lo que le está diciendo hoy. La misma energía, eso lo dijiste y resonó, la misma energía que tú vas a enfocarte en decir no, 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 esa misma energía la puedes utilizar diciendo sí, sí, sí. Voy a hacer un ejemplo que la persona que lo dice me va a regañar, pero le voy a decir igual. Hay una persona que me dice a mí, y ustedes saben que son los que son fanáticos del podcast. No, es que la gente está adicta a un trabajo porque el salario que le hace el trabajo es una droga. Recibir dinero el 15 y el último es una droga y entonces están atados a eso. Pero a mí lo que me da más risa es que esta persona que me dice esto sigue en un trabajo recibiendo el salario el 15 y el último. Entonces ahí está la misma negación que tú estás diciendo. Esta persona está clara de que eso está mal, pero por su propia creencia de que necesita de eso, sigue conectada a ese 15 y ese último porque le da miedo. Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. No hay congruencia entre lo que sueñas, porque tú puedes soñar y se puede soñar muy en grande. Y ese es el primer paso. Eso fue lo que yo descubrí en mi vida. Yo entendí que los sueños se cumplen y que se hacen realidad si tú haces que suceda. Soñar es el primer paso. Soñar en grande y no tener límites es el primer paso. Pero tiene que haber una actuación detrás de ese sueño que vaya en consecuencia con que eso ocurra. Que sea coherente. O sea, tú puedes, y esto, yo hoy soy un apasionado de las leyes universales porque entendí algo que me cambió la vida. Número uno, que el mundo llevaba mucho tiempo girando cuando llegamos a él y que nos guste o no nos guste, ya existían leyes universales que van a existir aun cuando nos hayamos ido. Correcto. Y el desconocimiento de estas no te va a eximir de cumplirlas. A nosotros los latinos nos enseñan a invocar las leyes universales en nuestra contra, no a favor. Ya. ¿Me explico? Y como nos enseñan a invocarla en contra, ¿qué ocurre con nosotros? Qué bueno que los resultados que hoy tenemos no son más que por invocar leyes en contra. Es como dice la frase, el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. Correcto. Y con esto me refiero o asumo que tú estás queriendo decir, como bien desde chiquito nos dijeron en casa, para ser exitoso tienes que trabajar y trabajar y trabajar duro y trabajar duro y trabajar duro. Tú sabes que una de las cosas que yo siempre, toda mi vida he dicho, y hoy por hoy lo estoy viviendo, que digo, quiero trabajar menos tiempo y ganar más dinero. Es muy posible. Y hoy por hoy lo estoy haciendo. Es muy posible. Hoy por hoy lo estoy haciendo y soy testigo de ello. Mira el Y yo recuerdo que yo proceso. le decía a los amigos, pues tú estás loco, si hay que trabajar más para hacer más. Le digo, no, a mí esa matemática no me cuadra porque entonces ¿para qué voy a estar yo trabajando tanto si no tengo tiempo para disfrutarlo? Y para mí el tiempo es tu mayor recurso que tienes que cuidar. En lo que te enfocas se expande. Si tú te enfocas en trabajar para ganar un cheque, no se van a... En ese mismo tiempo en el que tú estás trabajando por lo que sea, tú te estás perdiendo de todas las oportunidades que están pasando delante de ti que ni siquiera las puedes ver y no se van a expandir porque ni siquiera las ves. Como dicen por ahí, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No, y que no estás disponible para eso. Y con esto me refiero y voy a poner ejemplos concretos para que ustedes entiendan. Yo como ahora estoy dedicado a este podcast en cuerpo y alma, me van saliendo a cada rato oportunidades de negocios a través de este podcast porque estoy puesto para esto. Pero si yo estuviera 8 horas de mi día trabajándole a Univisión o a Telemundo, que eso no tiene nada malo, porque es maravilloso trabajar en esas empresas que son buenísimas, pero estoy trabajando para enriquecer el sueño de los dueños de Univisión y de los dueños de Telemundo, más no los míos propios. Exactamente. Una cosa que me llama la atención es lo que tú estás hablando de las creencias culturales. En este país no hay nada más que le encante a un americano que otro americano sea exitoso. Aquí la gente aplaude el éxito. Inclusive, no hay nada que le guste más a un americano que cuando alguien fracasa, rebote y reaparezca y sea mejor. Como fue mi caso. Me botaron de la televisión y estoy mejor que nunca. Y eso la gente lo aplaude. Los americanos lo aplauden. Los americanos lo aplauden. Ya. El latino tiene esa cosa cultural de que le molesta el éxito ajeno. Y yo creo que esa molestia del éxito ajeno lo que trae a tu vida es pobreza mental también. ¿Por qué?
Cuando estoy estresado y me quiero relajar, me escapo al Rock Spa en Salon en Seminole Hard Rock Hotel en Casino Hollywood. Deleítese y relájese en el galardonado oasis de 42,000 pies cuadrados. Rock Spa en Salon en Seminole Hard Rock Hotel en Casino Hollywood, con un nuevo horario extendido de 9 de la mañana a 8 de la noche, con servicio completo. El menú del spa ofrece una variedad de ofertas centradas en el bienestar y la salud. Recientemente, Rock Spa lanzó 26 tratamientos nuevos, incluyendo el nuevo tratamiento de CBD Sleep Therapy Serum de Yonka París, perfecto para desestresarse, suavizar y restaurar un sueño tranquilo y aliviar la tensión. Para obtener una lista completa de los servicios, visite el enlace en la descripción de este episodio. Qué pregunta tan poderosa. Fíjate que yo era esa persona que le molestaba el éxito ajeno. O sea, si te digo otra cosa, te estaría diciendo mentira. Y creo que de alguna manera o de alguna forma todos, en algún momento de nuestra vida, vimos una persona exitosa, otro latino, y sentimos envidia. Entonces, esto a mí me cambió la vida y yo te voy a decir por qué. Porque nos enseñan a que así sea. Porque nos enseñan y nos ha tocado vivir en carencia, en escasez y necesidad, y no entendemos que vivimos en un mundo ilimitado de abundancia. Y no entendemos que la abundancia es un ciclo. Y a los americanos que les encanta y se alegran de ver a otros contentos y teniendo mucho y felices y se alegran por eso, es porque entienden y conocen este ciclo que a nosotros no nos enseñaron. Entonces, como desde la escasez que vinimos, entendemos que si a alguien le va bien, porque así nos enseñaron, que para que a alguien le va bien es porque le va a ir mal a otro. Y eso no es más que una aberración en el que conectas con un ciclo de escasez, no de abundancia. Y los americanos han vivido tanto en abundancia y entienden que la abundancia es ilimitada, y la historia de este país está dotada de eso, de personas que con y sin dinero, con y sin estudio lo lograron, y es como un combustible, un aliciente. Sí se puede lograr. A nosotros no, a nosotros nos enseñaron al revés. Para lograrlo tienes que tener estudios, tienes que tener, y nos vendieron la historia al revés. Entonces nos vendieron también una historia de carencia y de necesidad. Y desde tu carencia y necesidad, inconscientemente, yo veía una persona que tenía mucho éxito y honestamente lo que brotaba de dentro de mí era un sentimiento de envidia. Y yo no entendía, yo no quería ser envidioso. Yo soy consciente que hoy no creo que nadie llegue al mundo siendo un envidioso. Claro, pero en eso nos convertimos, ¿sabes? Por el entorno y el contexto, porque ves otra persona y empieza inconscientemente a perderte en tu entorno y en tu contexto y sin darte cuenta, porque ese es el peso tan profundo que tiene el entorno y el contexto, te conviertes en la suma de tus iguales y te rodeas con personas que a lo mejor tú no eras envidioso y terminas siendo exactamente lo mismo. A lo mejor tú eras una persona que no eras, por llamarlo, ni negativo ni tóxico, pero te conviertes en lo mismo en las personas que te rodeas. Y yo me convertí en una persona envidiosa porque me rodeaba con personas envidiosas. ¿Y qué pasaba? Que lejos de atraer a mi vida eso que tanto yo deseaba, ese éxito de esa persona, porque cuando tú envidias a una persona, tú te pones en una, ay, si yo tuviera eso, si yo pudiera vivir así, si yo pudiera, y no te das cuenta que lo que lejos de atraerlo estás repelando. Estás rechazando el éxito Rechazando para ti. Claro. porque estás actuando de la manera incorrecta. Gracias a Dios yo entendí esto y lo entendí desde que conecté con las leyes universales y entendí que para traer el éxito y la abundancia en mi vida tenía que alegrarme por las personas que les iba bien, tenía que felicitar a las personas que les iba bien, tenía que reconocerlas, y te lo juro, eso cambió mi vida, porque cuando yo entendí el peso que este tenía, a todas esas personas que alguna vez envidié y tuve la oportunidad de decírselo, yo decidí cambiar, porque ahora entiendo que a nuestra mente no le gustan los espacios vacíos, no le gusta, si ya tú te acostumbraste a algo, cada vez que veas, es una reacción, o sea, ante una acción va a haber una reacción. Yo veo, huele, un ejemplo, mal, ay, qué mal huele aquí. Es como una reacción a la que ya te acostumbraste. Tú veías una persona exitosa y ya era algo que me comía el pecho. Y entendí que eso me mataba, porque me alejaba de eso que yo quería lograr, y decidí buscar un sustituto en mi mente a la envidia, y fue cambiarlo por admiración, reconocimiento y agradecimiento. ¿Qué significa? Rodner es exitoso, antes yo sentía envidia. Rodner es exitoso, cuánto lo admiro, cuánto lo agradezco y cuánto lo bendigo, ¿sabes? Y cada vez que tuve la oportunidad de acercarme a esas personas, le decía, no tienes idea de cuánto te reconozco, cuánto te agradezco y realmente cuánto te admiro. Y tú, como ni por enterado, me decías, me reconoces, me admiras, me agradeces porque has logrado todo lo que algún día yo he querido lograr en mi vida, y que tú lo hayas logrado me deja saber a mí también que yo lo puedo lograr. Por eso es que los americanos se alegran tanto, porque cuando alguien lo logra dice, él pudo, yo también puedo, ¿sabes? Porque te ves a ti mismo reflejado en el éxito del otro. Y precisamente por eso yo estaba harto de trabajar en televisión. Porque
yo cada vez que llegaba a un sitio en la televisión donde habían 3 o 4 colegas, lo único que hacían era quejarse constantemente del trabajo, de la empresa, de los colegas, de esto. Y yo decía mismo, estoy en un ambiente tan tóxico, tan nocivo, tan deprimente, que yo no quiero estar en esto. Yo quiero estar rodeada de gente positiva, optimista, empresarios, gente que está haciendo dinero, que está creando en vez de estar destruyendo. Y cuando yo creé este podcast, lo creé con el único motivo de inspirar a la gente a que, a que se supere, a que supere los obstáculos. Por eso historias como las tuyas me encanta contarlas. Cuando llegas a este país, no llegas millonario. Me imagino que llegas con una mano por delante, otra por detrás, o con lo que habías traído del Ecuador. ¿Cómo empiezas y cómo empiezas a trabajar y en qué empiezas a trabajar en este país? Tuve la dicha de que con la venta de mi negocio en Ecuador, una vez que llegué aquí, Ujú. pude transferir ese dinero y poner lo que fue mi primer negocio en este país, que fue un negocio de transporte de autos. Yo daba un servicio que se llama puerta a puerta, donde retiraba autos aquí en la Florida, los entregaba en New Jersey, Nueva York y viceversa, ¿sabes? Entonces, Perdón que te detenga. En el fondo tú eres un tipo súper empresario, o sea, sí, emprendedor. Siempre te están ocurriendo ideas de donde hay negocio. Ya por ahí tienes una parte también ganada. yo no te conté esta parte, pero cuando yo salí de Cuba, que yo llegué a Ecuador y yo vi todo aquello, en Ecuador yo me dije a mí mismo, no sé cómo va a ser y no sé cómo lo voy a hacer, pero me he pasado hasta ese momento, tenía 23 años cuando se pasó, he pasado la vida entera trabajando para otros y si voy a trabajar de ahora en adelante va a ser para mí. Y eso también marcó un antes y un después, tanto en Ecuador como cuando llegué aquí a los Estados Unidos. Tú puedes repetir eso viendo a cámara para Sí, todos los que nos están viendo hoy y sobre todo para personas que tienen miedo de abandonar su trabajo. yo me dije a mí mismo desde que llegué a Ecuador y nunca trabajé en Ecuador, nunca trabajé para nadie, nunca he trabajado en los Estados Unidos y nunca trabajé para nadie porque tuve la convicción de que no sé lo que iba a hacer, si iba a vender mandarinas en un semáforo o limones, pero mi trabajo iba a ser para mí. Yo nunca más le iba a dedicar mi tiempo a trabajar o ayudar a construir los sueños de alguien, sino para mí. Por eso desde que llegué aquí en Ecuador, todo lo que hice fue emprender y tener negocio. No trabajé para nadie. En los Estados Unidos exactamente lo mismo, con una ventaja que Tenías capital. llegué a Estados Unidos con el dinero de la venta de mi negocio en Ecuador. ¿Cuánto dinero tenías? Si te puedo. Lo suficiente para poner un negocio. Ya. O sea, ciento y tantos mil dólares ni fue. Pero bueno, Bueno, pero ventaja, llegaste con una ventaja enorme. buena ventaja de poder poner un negocio aquí en los Estados Unidos. Y que eso no es garantía de que, porque tuvieras ese capital, te podía ir bien. Porque Hecho. también te podía ir muy mal y perderlo todo. De hecho, y yo lo digo con mucho respeto, de verdad, cuando yo llegué a los Estados Unidos conocía de emprendimiento, conocía... ¿Hablas inglés? No, para nada. Esa fue la primera barrera que yo tuve que romper y fue muy difícil para mí la barrera del idioma, como lo pueden ser para cualquier persona que esté viendo este podcast que llegó aquí sin saber el idioma. Hoy gracias a Dios lo hablo perfecto, pero en ese momento no lo hablaba y no lo entendía. Y fue muy difícil la parte del idioma, pero algo que sí marcó un antes y un después en mí fue que entendí en el tiempo, no en el inicio, porque yo llegué y prácticamente me comí todo ese dinero, llegué a los Estados Unidos y lo último que me quedó fue para ponerle comprar el primer camión al negocio porque no tenía educación financiera. No nos enseñan a nosotros, debería ser mandatorio en las escuelas, educación financiera, la importancia que tiene saber entender cómo manejarte con el dinero. Porque Y ahí te voy a detener porque es importantísimo lo que estás diciendo. A nosotros no nos enseñan, pero ni siquiera a manejar una chequera a los latinos. Yo creo que precisamente porque venimos de esa cultura de la desinformación. Por ejemplo, y lo digo con el mayor respeto del mundo porque fue una sabia. Mi madre, que en paz descanse, eh, era sabia porque ella tenía un dominio absoluto de su presupuesto. Ella era cabeza de hogar con 7 personas, una empleada en casa a tiempo completo, y a nosotros nunca nos faltó nada y viajamos y qué colegio y qué educación y qué... Pero yo nunca supe, porque jamás se sentó conmigo a decirme, mira, mi amor, un presupuesto se hace así. Claro, ella siendo, digo yo, Virgo, que era una persona, bueno, además OCD, obsesiva compulsiva con el orden, tenía todo mi... y yo he sido toda la vida todo lo contrario. Yo no sé, yo sé que el dinero me entra y que me es suficiente y yo vivo a plenitud, pero nunca me enseñaron a hacer un presupuesto. y a mí tampoco, y esta parte es demasiado poderosa porque cuando tú te acostumbras, ahorita lo mencionaste, a ganar de cheque a cheque, y ya tienes la seguridad de que si yo hago tantas acciones voy a tener esto
pero llega un momento en que este país fomenta mucho el consumismo y muchas veces te vas por encima de lo que ganas, terminas porque te dan las tarjetas y bueno, la pago después. Te da mucha flexibilidad, que es lo que termina llevando a tantas personas por la falta de educación financiera, como en algún momento me pasó en este país, prácticamente a estar en cero. Y yo, ¿Llegaste a estar en cero? sí, yo aquí quebré 4 veces en este país. Es que me encanta que digas eso. Quebraste 4 veces. 4 veces, sí, 4 veces. No es que, ¿Y qué aprendiste de esos quiebres? que era necesario y de vital importancia tener un plan. Tener un plan es educarte, aprender de educación financiera, entender lo poderoso que ha hecho crecer a todos los imperios en el mundo, es gracias al efecto compuesto. Un plan en el que las cosas se hacen siguiendo un paso a paso, entendiendo que nada te va a llevar más lejos que tener ese presupuesto establecido para que no te salgas de eso. Es un paso a paso, eso es un plan. Claro. Cuando tú estableces un presupuesto, ya tú tienes una guía, un mapa, un GPS. Hoy por hoy, yo se lo comparto a mis más de 7,000 alumnos. Yo se lo digo, oye, no es imagínate antes cuando no existían ni los mapas, ni los GPS, ni nada. Y ahí te voy a detener porque el motivo por el que Joel se hace millonario es porque él empieza a estudiar la bolsa de valores, se convierte en inversionista y luego de eso monta su propio negocio para impartir eso que él aprendió prácticamente de forma empírica e individual, sin haber ido a una universidad, un Ivy League, a estudiar finanzas o economía o lo que sea, y tú impartes eso. Pero previo a eso, en este país también trabajaste sin descanso y bueno, sin descanso alguno, al punto en que comprometiste tu salud física. Yo lo digo, yo he trabajado 28 de las 24 horas que tenía el día y tuve la dicha, porque es una gran dicha, de, gracias a este negocio que tenía, poder llegar a lugares, sobre todo en los Hamptons, en Long Island, en Nueva York, donde había mega mansiones. A mí no se me olvida, yo llegaba a veces a retirar autos y desde la creencia, validada por mí también, que yo no paraba de trabajar, trabajaba 28 o 24 que tenía el día, y yo decía, no, voy a ver a las personas yendo a trabajar. Y cuando yo llegaba, yo veía a las personas que iban a retirar los autos, venían vestidos con ropa deportiva de tenis iban a jugar golf. Y yo decía, pero si a esta hora se supone que todo el mundo está trabajando. Y esas personas estaban yendo a jugar tenis, a jugar golf. Entonces, fue romper muchos techos en aquella mega mansión y yo decía, pero si la única forma que llegan a hacer la vida es trabajando duro por dinero, pero lo que yo veía era diferente. Entonces, yo digo que yo tuve una ventaja competitiva en mi proceso de transformación y fue tener la dicha de, gracias a ese negocio, poder llegar a ver otras realidades, porque nosotros en este país tenemos la dicha y pensamos que porque tú vas a Brickell y ves unos cuantos edificios bonitos o vas a Coraquebo y ves algunas casas, que eso es opulencia. Ve a los Hamptons o ve a Palm Beach, ve a los Hamptons en Long Island y ve las megamansiones con una casa que hay aquí y a media milla que hay a la otra casa y tú dices, pero o sea, que ni siquiera ves la casa y entras desde una cerca y para llegar a la casa caminas y tú dices, pero ¿y dónde está la casa? Y cuando llegas a la casa dices, pero, o sea, tantas habitaciones, opulencia de la cual tú dices, wow, o sea, Y que te diste cuenta que esta gente no trabaja por dinero, sino que pone a su dinero a trabajar por ellos. si yo no hubiese tenido el negocio de camiones y no hubiese establecido ese esquema, yo lo digo, de todo lo negativo se sacan cosas positivas, porque la creencia aprendida de que la única forma que hay de ganarse la vida trabajando duro por dinero, yo aprendí que para ganar más había que hacer más. El camión no paraba, éramos 2 choferes sin parar, ¿para qué? Para mientras más rápido llego, descargo, vuelvo a cargar y llego y suelto los carros, vuelvo a buscar más carga y mientras más viajes doy, más gano. Pero eso te provocó un aneurisma, si no me equivoco. Sí, pero ¿qué pasó con esto? Que también, eso fue la parte negativa que te la comparto ahora, pero me permitió establecer un sistema que marcó una diferenciación muy grande en mi negocio y que me permitió llegar a clientes que valoraban mucho su tiempo, porque en lo que otras empresas entregaban los autos en 5 a 7 días, nosotros los entregábamos en 24 horas, pero no me di cuenta que si bien estaba empezando a ganar más en el negocio, fui deteriorando lo más preciado que tiene un ser humano, que es su salud, y eso me llevó aquí al Coraquebo Hospital, a la cama de un hospital, por un exceso de trabajo y estrés que me provocó un aneurisma cerebral. Y eso me puso precisamente a que algo que era por lo que yo creía que tenía que seguir trabajando, que era para ganar dinero, ¿de qué me servía tener tanto dinero si me estaba muriendo en la cama de un hospital? ¿Sabes? Entonces, hubo un antes y un después de ese trauma, de ese aneurisma cerebral, y fue que me empecé a ser más receptivo y a valorar más lo que había sido mi vida hasta ese momento, a depurar todo lo que no funcionaba dentro de mí y a
quedarme con todo lo bueno. Y de lo bueno que pudo ocurrir en ese momento fue que yo gracias a eso conocí a una persona que para mí fue un mentor de vida, uno de esos multimillonarios, que me mostró con resultado y con congruencia que la creencia de trabajar duro por dinero no era más que una creencia aprendida, pero que no era la única. Habían otras formas y fue gracias a ese señor que yo entendí lo que era la Bolsa de Valores de Nueva York. Gracias a ese señor era multimillonario, llegó a este país sin nada, 3 años, era judío, escapó y huyó, sus padres lograron escapar de un campo de concentración de Hitler, del Holocausto. O sea, una historia también digna de admirar y digna de... He was a self-millionaire. O sea, él también se hizo a sí mismo porque llegó a este país también sin nada. ¿Y cómo empezaste a estudiar la bolsa de valores y cómo eso cambia Gracias a él. tu vida? Gracias a él. Él te explicó. No, él no me explicó. Él me compartió parte de su historia y me compartió precisamente cómo la mayor parte de su fortuna provenía, pero fue la forma en la que me lo dijo, de lo que era su pasión de vida, las inversiones en el mercado de valores de Nueva York. Y gracias a él yo entendí y me di cuenta que existía algo más. Me quité la venda de los ojos gracias a él, me puse a mirar hacia otro lugar donde yo no estaba viendo y era el saber que precisamente si yo aprendí a hacer eso, iba a tener la dicha, la posibilidad de entender que yo no tenía que trabajar nunca más por dinero, que dinero podía trabajar para mí. ¿Y cómo lo aprendí? Él me recomendó una academia, que fue mi primera academia que yo pasé después en Chicago. Ajá. Era en inglés, en ese momento mi inglés No era tan bueno. no era tan bueno, pero ya yo lo entendía bastante, lo que andaba solía expresarme. Y esa fue mi primera academia. La historia corta, pasé por 9 academias de inversiones. 9. 8 en inglés y 1 en español. Pero te voy a detener ahí mismo, porque esto es lo importante que quiero que se lleve la gente hoy. Es verdad que las oportunidades están, pero tú tienes que capacitarte para aprovechar esas oportunidades. Me estás diciendo que sin haber ido a la universidad fuiste a 9 cursos acerca de la bolsa, porque la gente a lo mejor piensa, bueno, voy a un curso y ya. No, o sea, te seguiste capacitando y capacitando y Lo capacitando. curioso de todo esto es, y eso fue lo que me llevó a quebrar 4 veces. ¿Qué pasa? Yo estaba llevando el negocio de los camiones al mismo tiempo que estaba invirtiendo. Lo que ganaba en el negocio de los camiones hasta cierto punto lo perdía en las inversiones. Lo perdías en las Sí, inversiones. lo perdía en las inversiones. O sea, lo que ganaba por aquí lo perdía por acá. ¿Te frustraba eso? Demasiado. Te comparto esto porque esto le puede suceder a cualquier persona. Hoy yo soy consciente de que si tú quieres tener éxito en la vida, yo sí apliqué en mi vida lo que fue quemar los barcos. Yo lo logré. Yo logré llevar, después de haber quebrado 4 veces una cuenta de 10,000 a mi primer $1,000,000 en las inversiones, pero fue porque quemé los barcos. Yo tuve que quemar todos los barcos por una razón muy simple. Primero, y es lo que yo siempre digo, por eso hoy hago lo que hago como lo hago y me apasiona hacerlo, y por eso no es ningún secreto que ya haya muchos alumnos míos que son millonarios y multimillonarios. No es ningún secreto. Porque tú formaste tu propia academia que se llama Invested Academy. Ok. Invested Academy. Pero no es ningún secreto, te digo por qué. Yo quebré 4 veces porque me llené de una gran cantidad de información de relleno. En el mundo de las inversiones es muy común, y lo digo con mucho respeto, amor y humildad, encontrarte a muchos supuestos gurúes que lo que te hablaba ahorita de que me estafó, el shiny object, el objeto brillante, ¿sabes? En el cual te dicen todo esto así, pero cuando ya tú lo estás viviendo y cuando tú lo empiezas a aplicar, no hay realidad o no hay consistencia o congruencia. Y lo digo porque de nada te sirve apalancarte de algo que te permite ganar 2, 3 veces y perder 7. No eres rentable. Yo lo digo así. Para tú poder ganar el juego de las inversiones, tienes que aprender a ser sosteniblemente rentable. Y aprender a ser sosteniblemente rentable te va a llevar a entender que menos es más. ¿Cuándo fue la primera vez que invertiste en la bolsa y viste un resultado exponencial que dijiste, wow, esto vale la pena? En el año 2014 yo tuve un mega super resultado que lo gané por un lado y lo perdí por el otro. Pero me hizo ver, wow, esto vale la pena, porque ese mega resultado no vino yo trabajando por dinero. Vino el dinero trabajando para mí. Tuve otro en el 2015, tuve otro en el 2016, cuando las elecciones del 2016. Fueron muchos momentos. Tú no sabes lo que yo me arrepiento de no haber invertido en Tesla antes de que Trump ganara. Ya duplicó. Sí, claro. O sea, de hecho, el día de las elecciones, estábamos en una clase con mi comunidad, ese día yo tuve un profit del día antes, el día de las $206,000, solo de un día para otro. En un día hizo $206,000 $6,000. invirtiendo. Pero ¿sabes qué es lo que en la más bolsa. gusto me da? Que si sumas todos mis alumnos, la suma de los casi 2,000 que estaban en clase en ese momento, la suma de todos, fácil, superamos los 25 millones entre todos. Lo que ganaron entre todos. Entre todos, correcto. Entonces,
cuando te das cuenta, yo lo digo así, porque llegan siempre las personas desde la carencia, pero $1 millón es mucho, pero $1 millón. Y el mejor ejemplo que yo le puedo poner es que comparen este vaso, esta tacita, como si tú fueras a la bahía de Biscayne y saques esta taza de agua de la bahía de Biscayne. ¿Va a bajar el nivel del mar? No. Eso es $1 millón en la bolsa de valores. Claro. O sea, no es nada. Nada. Cuando tú ves, yo lo digo siempre, cuando tú quieras ver cuánta abundancia y opulencia hay en ese mercado, tienes que buscarte una calculadora que de lado a lado de la pantalla sea una milla y ponte a sumar todo el market cap, el valor de mercado de todas las empresas que ahí cotizan. Y te vas a dar cuenta cuántos trillones se mueven día a día en la bolsa de valores. ¿En qué año fue que fundaste tu academia? Porque además lo más generoso de esto es que quisiste impartir ese conocimiento que tú tienes con los latinos. Mira, hay que ser, a mí me gusta ser, como dice mi amado, que es nuestro amigo también, amado amigo y mentor Ismael Cala, Ujú. amorosamente honesto. Antes yo decía brutalmente honesto, no, hoy entiendo que las palabras construyen o destruyen, amorosamente honesto. Yo no hubiese oído ninguna forma de que hubiese creado ninguna academia porque yo también aprendí, como muchas de las personas que están viendo este podcast y como seguramente te enseñaron a ti también, en el entorno y en el contexto, si tienes algo bueno, no lo compartas. Yo nunca he sido así, gracias a Dios. No, pero me refiero a que yo tampoco, a mí mi mamá siempre me dijo, haz bien y no mires a quién, pero ya yo me había comprado la historia, ya lo había logrado, Ya. porque yo, gracias a Dios, logré ser millonario y después de esas 4 quiebras, yo me hice millonario y por mi mente, en mi archivo no estaba compartir aquello con nadie, ¿sabes? Claro, como me voy a guardar ese secreto para mí. Porque entendía, cada vez que pensaba entendía lo que podía pasar en esa parte en la que, como yo me decía mismo, ¿sabes? El marrón al que te vas a meter, como diría, el marrón curioso al que te podrías meter, qué necesidad tienes. Y desde esa historia, y lo que marcó antes y después fue la pandemia. La pandemia me marcó de una manera sin igual, porque cuando llega la pandemia, yo vi a muchas personas perdiendo negocios, perdiendo sus empleos, Ujú. el mundo paralizado, y yo estaba en mi bote, en mi yate, en Star Island, pasando la cuarentena, ganando y haciendo una transferencia de abundancia de Wall Street a mi cuenta de banco con todo el desplome del mercado. Y esto es lo paradójico de lo que nos enseñaron. Nosotros en un negocio puede ganar solamente dinero si el negocio le va bien. Si el negocio le va mal, como la pandemia, que cerraron los negocios, los dueños de negocios quebraron. Claro. Pero cuando te inviertes en la bolsa de valores, no importa si en el negocio que te inviertes le va muy mal, tú ganas mucho más incluso con ese desplome y hasta con la subida. Correcto. Entonces, como puedes ganar en ambas direcciones, yo lo digo así, una transferencia de cuenta a cuenta de lo que las arcas de Wall Street hacia todos los que entendíamos eso. Y fue uno de esos días en que hice una gran ganancia y no tenía con quién compartirlo. Fue como un sentimiento de vacío, un sentimiento de como que algo me hizo, así mismo como que algo me hizo tomar conciencia y me dijo, wow, esto tienes que compartirlo. Porque si todas las personas que hoy están perdiendo su empleo y sus negocios supieran esto, quizás podrías marcar una diferencia. Y fue como el sentimiento de entender que me iba a ir del mundo exactamente igual que como vine, sin nada. Y que lo que yo pudiera compartir con los demás a modo de legado iba a prevalecer para siempre. Hay una alumna mía que recientemente me lo recordó de esta manera, así, tal cual. Me dijo, tú estás dejando un legado por una razón, porque lo que haces por ti se va contigo a la tumba, pero lo que haces por los demás prevalece para siempre. Ah, qué bonito. Y eso se llama legado. Y hoy te puedo decir que son más de 7,000 vidas transformadas, muchas personas que ya lograron su libertad financiera, amas de casa que en su vida habían abierto una computadora y hoy por hoy viven de las inversiones. En nosotros se cumple la parte de romper todos esos mitos y tabúes, porque ese es el propósito de Invested Academy a modo de legado y transformación para los hispanos y para los latinos del mundo. Tenemos alumnos en 32 países del mundo y 105 ciudades, todos latinos. No importa el idioma, no importa, que no es para nada difícil, que no es para nada complicado. Y creo que el mérito, y no es mío, yo lo digo siempre con mucho amor y respeto, en un inicio sí fue mío, pero hoy no solamente de Joel Sardiñas, es de las más de 100 personas que forman parte del equipo de Invested Academy. Y es que precisamente logramos compartir lo que parece que es complejo y difícil. Logramos establecer una metodología muy simple. Se las has masticado. Hay un término muy coloquial que comparten mis alumnos de México. Lo que tú nos enseñas a nosotros es peladito y en la boca. Es tan fácil que es solamente toma, nené, cómetelo y ahora es la digestión. Claro. El saber dejar y depurar, lo dije. Yo pasé por 9 academias y lo que aprendí a hacer es que nunca le voy a enseñar o sea, no le haría nunca a la persona lo que no me gustaría que me hagan a mí. Y O sea, no lo vas a hacer perder tiempo. como me hicieron pasar por tanto Ujú. y quebré 4 veces por llenarme de tanta información basura
Te lo digo y te lo digo con mucho respeto. El mundo de las inversiones es un vasto océano donde vas a encontrar cientos de indicadores, cientos de temporalidades. Y el que no sabe, y como dicen en España, te venden la moto y te dicen, no, es que esto es así. Y como tú no sabes, tú vas a venir a seguir esto es así y te vas a aprender una cantidad de cosas para cuando llegues a la práctica decir, es que esto no funciona y esto no funciona y esto no funciona y esto me dijeron que era así, no es así. Y te vas a dar cuenta de lo que me di cuenta yo, que ganaba 3 veces y perdía 7. No era rentable. Ujú. O sea, sí, esto funciona así, esto a tal hora tú haces esto y esta a tal hora tú... Y no era rentable. Entonces, si bien ganaba 2, 3 veces, perdía 7. Entonces, no era rentable. Y hoy yo lo tengo claro porque fue o sea, lo opuesto, lo que hoy yo enseño fue lo opuesto a todo lo que aprendí. Y ese opuesto fue desarrollado, como digo yo, con horas nalgas delante de 14 pantallas, desarrollando patrones de movimiento que patenticé como estrategia y desarrollando estructuras, metodología paso a paso. Y lo digo siempre porque esto me cambió la vida. Nunca antes invertí siguiendo un plan de inversiones. Hoy le compartimos a nuestros estudiantes, y esto lo aprendí de Warren Buffett, que el efecto de un plan con efecto compuesto te puede llevar más lejos que la mejor estrategia de inversión. Bueno, te tengo una propuesta, porque obviamente no podemos hacer este podcast de 3 horas. Te quiero invitar a que regreses Qué emoción. para que expliques cuál es esta metodología con detalle, para que todos los que nos están viendo hoy, que estén interesados en aprender de la bolsa, puedan entender a lo que tú te refieres y puedan ponerlo en práctica en sus vidas para que obtengan precisamente la posibilidad de convertirse independiente financieramente. Y bueno, y para cualquier persona que se quiera contactar contigo, ¿cuál es dónde te pueden encontrar? Tanto en mi Instagram, que es mi página oficial, Joel Sardinas Oficial, Ujú. ahí me pueden encontrar. Y ahí justo hay un link en la biografía que lo va a llegar a todo lo que tiene que ver con la academia y demás. Pero gracias por la invitación. Ahora yo te quiero invitar a ti también a que puedas estar en una de mis conferencias. Te va a encantar lo que vas a ver ahí. Y que para que también puedas seguir diversificando como fuentes de ingreso. Y que te invito a que te conviertas en un testimonio de éxito de Invested Academy. Lo voy a hacer porque la verdad es que lo que me llevo de esto es que a la bolsa de valores hay que perderle el miedo. Hay que perderle el miedo, porque todo el mundo ve como la bolsa de valores como una cosa que no se puede entender, que es indescifrable, que tú pones ahí un canal que sea experto en finanzas y ves todas las cosas que van pasando con los indicadores y tú dices, no entiendes nada y a lo mejor es más sencillo de lo que uno Lo curioso de sospecharía. esto es que tú le das tu dinero a expertos en el banco que supuestamente mueven dinero más que tú. Yo tengo alumnos míos expertos de banco Ujú. con testimonio han compartido, de verdad. A mí me enseñaron esto y me ha dado hasta pena con mis clientes porque, o sea, es como que un complejo o algo maquiavélico que ya se ha creado Ya. y han creado esos mitos y tabúes que es algo complejo y difícil. Como decía, creo que ahí está el mérito y por eso para mí Keep It Simple, o manténlo simple. Simplicidad, que es el título de mi tercer libro que acabo de publicar, La nueva moneda de cambio del siglo XXI, muestra precisamente eso, cómo no es para nada difícil, no es para nada complejo, que puede estar al alcance de la mano de cualquier persona y que es mucho más simple de todo lo que nos enseñaron en la vida. ¿Cuántos alumnos millonarios tienes ya? Ya más de 80 rompieron esa barrera. Justo hace una semana fue la premiación de, de nuestra academia, a los alumnos que llegaron a los primeros 100,000, 250,000, medio millón, y me dio mucho gusto, pero mucho, mucho, mucho gusto, premiar a algunos alumnos que son ya paisanos, nuestros paisanos, cubanos, que el premio era al primer millón, y lo lindo es que una cosa es lo que tú tienes preparado para ti, tú aspiras a llegar a 1 millón y no te das cuenta que el universo, Dios tiene algo mucho más Más grande. grande para ti. Para cuando lo fui a premiar, ya él había reportado que había ganado su primer millón y en el momento de la premiación ya había llegado el segundo prácticamente. Y otros alumnos que también calladitos lo lograron. Entonces es muy gratificante. Hay personas que lo comparten de los alumnos, otros que deciden no compartirlo, pero en el interno me lo comparten. Dicen que por seguridad, Claro. pero son muchísimos ya. Y sobre todo muchos que van ya, que ya tienen la estructura, que ya lo transpiran, van de camino a que pase. Yo sé que este año 2025, que recién está recién por comenzar, va a ser un año en el que muchísimas personas de Invested Academy van a romper la barrera del $1 Millón para darse cuenta que era un pequeño paso para una vida de abundancia y de grandeza que nos merecemos todos los hispanos y todos los latinos. Así es. Yo siempre digo que sueña en grande, pero que tus sueños son pequeños ante los que Dios tiene en su plan para ti. Bueno, les voy a dejar toda la información en la descripción de cómo pueden contactarlo. Voy a hacer el curso, a ver qué tal me va y ahí se los comparto mi experiencia personal. Y yo siempre termino este podcast pidiéndole a mi invitado
que comparta cuáles son sus consejos para superar los obstáculos en la vida para alcanzar el éxito y qué mejor ejemplo que tú. Bueno, el primer consejo que le puedo dar a todas las personas que estén viendo este podcast va en contra de lo que nos enseñaron. Y es créela, créetela. Hoy tengo la dicha de tener muchos amigos millonarios y multimillonarios que con y sin estudio y con y sin dinero se hicieron a ellos mismos millonarios. Y lo único que he encontrado en todas esas personas como denominador común para estar donde hoy están es que creyeron en ellos. Es que se la creyeron, pero como si su vida dependiese de ellos. Y esta frase a mí me marcó para siempre. Yo la comparto con mucho amor porque quedó inmortalizada y va a quedar inmortalizada para la posteridad de Henry Ford cuando él decía: tienes tanta razón si crees que puedes como si crees que no puedes. En ambos casos tienes la razón. Cuando yo por primera vez escuché esta frase, yo jugaba a creer que no podía, porque cada vez que pensaba en algo grande pensaba en todas las razones que tenía para no lograrlo, y empecé a enfocarme en las razones que tenía para sí lograrlo, y entendí, después de haberlo logrado, que me tomaba la misma energía y el mismo enfoque pensar que no podía a pensar que podía. Una me empobrecía, la otra me empoderaba. Entonces, desde tus creencias, desde tus pensamientos, créetela y empodérate. Y no juegues más a ser pequeñito, no juegues más a ser la víctima, juega a tomar el protagonismo de tu vida, porque te sale demasiado caro jugar a ser la víctima, jugar a culpar a los demás, jugar a quejarte, a criticar, porque sabes que yo era esa persona quejica, culposa y criticona, y vivía en un entorno nocivo y tóxico donde eso no paraba nunca, hasta que paré de hacerlo. Cuando yo aprendí que todo lo que sucedía en mi vida era para bien, aunque todo estuviese yendo en mi contra, y empecé a tomar responsabilidad total de todo lo que sucedía en mi vida cambió. No es ningún secreto, siempre lo digo. El gran secreto de la vida es que no hay ningún secreto. Pregúntate qué hicieron esas personas que ya lo lograron, qué camino siguieron y cuáles pasos dieron. Que si tú sigues el mismo camino, das los mismos pasos, ¿qué te hace pensar que no lo vas a lograr igual? Lo tienes que lograr igual porque no hay ningún secreto. Cuando ves la vida de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, vive en este país, en Estados Unidos, inmigrante. ¿Y por qué lo logró? Porque siguió los mismos pasos de otros que ya lo habían logrado. Y se la creyó. En una entrevista a Elon Musk, cuando le preguntaron, ¿no te dio miedo cuando SpaceX, al tercer lanzamiento, se había caído el cohete, cuando Tesla estaba a punto de quebrar? Y él dijo algo y en ningún momento dudé de que lo iba a lograr. Nunca ni por un segundo pensé que me iba a rendir. Y como no era una opción, ahí está el resultado. Entonces, pon en tu vida y establece en tu vida. Esto a mí me cambió la vida cuando lo empecé a hacer. Lo que ocurre con nosotros, y con esto quiero terminar, es que vemos el éxito en la vida como algo que podemos lograr, lo tenemos como una opción. Mientras que usted siga teniendo el éxito en su vida como una opción, difícilmente lo va a lograr. Usted tiene que obligarse a ser exitoso. Oblígate a tener éxito. Deja de tener en tu vida el éxito como una opción y establécelo como una obligación. Cuando te obligas, así como estás obligado a tomar agua y a comer para seguir viviendo, a tener éxito, el éxito va a ser una normalidad en tu vida. Y Joel, voy a terminar con una reflexión que vi el otro día en Instagram. Y porque yo en Instagram sigo a puras personas que me dan consejos. También nútrete de eso. En vez de estar siguiendo bobadas en el Instagram, sigue cosas que te motiven. E hizo esta reflexión que a mí me impactó. Si yo te dijera a ti, ¿tú crees que este año vas a lograr $1.000.000? Es más, comenzamos con la pregunta que comenzó este podcast. Lo más probable es que tú te digas, no, yo este año no voy a poder ganar $1.000.000. Pero si te dijera, si dependiera de que tú lograras tener este año $1.000.000 o tu familia se muere, ¿lo lograrías? Te garantizo Que sí. que sí, recolectarías $1.000.000. Y todo está en la motivación. Entonces es lo que tú dices. Que ese éxito venga de tu cabeza, que no es una opción, sino es una obligación y lo vas a lograr. Hecho está. Te quiero felicitar. Bueno, te espero en la segunda vuelta para que nos expliques cómo hacernos millonarios en la bolsa. Ahí se vengan a ese podcast con lápiz, papel, con todo lo que ustedes quieran. Y te quiero felicitar porque eres el ejemplo vivo del sueño americano. Gracias, te amo, gracias, bendiciones. Fue un placer de verdad de estar acá. Ya te estoy invitando yo a ti a sumarte a las filas. Lo voy a hacer, ya me comprometí en cámara, porque a mí lo que me da es flojera mental. Ya. Porque yo, gracias a Dios, como hago dinero en todo lo que hago, pero digo, y tengo un banquero a quien amo y adoro, que es el que me maneja mi dinero y lo invierte por mí y lo hace muy bien, pero ahora me dio curiosidad y creo que lo voy a hacer para ver cómo me va a mí invirtiendo solo en
Bueno, aquí me está diciendo ya el camarógrafo y la productora que se quieren meter en el curso conmigo, así que lo haremos los tres. Miren, señores, dejen en los comentarios qué fue lo que más resonó contigo de este podcast. Denle like y sobre todo, por favor, compártanlo. Porque ustedes no saben el impacto que esto puede tener en la vida de alguien que esté atravesando un mal momento. Escucha esto hoy y decide cambiar su vida para el éxito y la abundancia para siempre. Les mando un beso y tenemos otra cita pendiente en Cara a Cara con Rodney y muy pronto viene la segunda parte. Ahí está, hecho está. Gracias a tu compartir es bueno y ninguna transformación está completa hasta que no es compartida. Así que compartan el episodio. Amén. Oigan, pensamientos de abundancia, pensamientos de expansión, pensamientos de compartir, porque compartir lo que tú entregas, el universo te lo regresa 10 veces más. Y ahora sí, me despido, los quiero y estoy feliz que hicimos este podcast. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Nos vemos la próxima. Inspírate.